La mayor parte de los días iba directamente a casa al salir de la clase y pasaba la velada con Paul. Era muy divertido estar con él, cuando no estaba cansado. Me hablaba de sus pacientes, sin nombrarlos, y me contaba cosas de su infancia y decía que siempre había querido ser médico, como Chris. Poco después de comer, salía para hacer la visita en 3 hospitales locales, incluido uno de Green Glen. Yo procuraba ayudar a Jenny, mientras esperaba el regreso de Paul. A veces, veíamos la televisión. Otras, me llevaba al cine. Antes de que llegaseis vosotros, nunca iba al cine. ¿Nunca? Le pregunté. Bueno, casi nunca, rectificó. Tuve algunos pasatiempos antes de que vinieseis, pero, desde que estáis aquí, parece que no tenga tiempo para nada. No sé cómo lo empleo. Hablando conmigo, le dije, pasando un dedo por su mejilla bien afeitada. Creo que le conozco mejor que a nadie en el mundo, salvo a Chris y a Carrie. No, dijo él, con voz tensa. No te lo he contado todo. ¿Por qué? No necesitas saber todos mis negros secretos. Yo le conté todos mis negros secretos, y no se ha apartado de mí. Vete a la cama, Catherine. Me levanté de un salto, corrí hacia él y le besé en la mejilla, que estaba muy roja. Después, corrí escaleras arriba. Al llegar a lo alto, me volví y lo vi de pie junto al poste de la baranda, mirando hacia arriba, como si la vista de mis piernas bajo el corto camisón de color de rosa, propio de una muñeca, le fascinase. Y no andes por la casa de esa manera. Me gritó. Debes ponerte una bata. Usted me compró esta prenda, doctor. Pensaba que quería verme con ella. Piensas demasiado. Todas las mañanas me levantaba temprano, antes de las 6, para poder desayunar con él. A él le gustaba que estuviese allí, aunque no lo decía. Sin embargo, yo lo sabía. Le tenía encantado, hechizado, cada día aprendía más a ser como mamá. Él trataba de evitarme, pero yo no le dejaba. Era el único que podía enseñarme lo que necesitaba saber. Su habitación estaba al final del pasillo donde se hallaba la mía, pero nunca me atreví a entrar en ella de noche, como había hecho en la de Chris. Añoraba a Chris y a Carrie. Cuando me despertaba, me dolía no verles en la habitación, a mi lado. Aún me dolía más no verles en la mesa del desayuno, y, si Paul no hubiese estado allí, creo que habría empezado todos los días llorando, en vez de sonreír forzadamente. Sonríe, mi Catherine, dijo una mañana Paul, mientras yo contemplaba mi plato de sémola, huevos revueltos y tocino. Levanté la cabeza, sorprendida por algo que percibí en su voz. Algo anhelante, como si me necesitase. No vuelvas a llamarme así, repliqué ásperamente. Chris solía llamarme su Lady Catherine, y no quiero que nadie más me llame su Catherine. Él no replicó. Dejó el periódico a un lado, se levantó y se dirigió al garaje. Desde allí iría a los hospitales, volvería a su consultorio, y yo no le vería hasta la hora de comer. No le veía lo bastante. Nunca veía lo bastante a aquellos a quienes apreciaba. Solo en los fines de semana, cuando Chris y Carrie estaban en casa, parecía estar Paul a sus anchas conmigo. Y, sin embargo, cuando Chris y Carrie volvían a sus lugares de estudio, algo parecía surgir entre nosotros dos, una chispa sutil que revelaba que él sentía por mí la misma atracción que yo por él. Yo me preguntaba si la verdadera causa era también la misma para los dos. Trataba él de escapar al recuerdo de su Julia, dándome entrada en su corazón, de la misma manera que yo trataba de escapar de Chris. Pero mi vergüenza era peor que la suya, o, al menos, así lo pensaba yo entonces. Creía que yo era la única con un pasado negro y feo. Nunca soñé que un hombre tan bueno y noble como Paul pudiese tener también algo feo en su vida. Transcurrieron 2 semanas y Julián volvió de Nueva York. Esta vez dejó bien claro que solo había venido para verme. Me sentí halagada y un poco confusa, pues él había triunfado ya, mientras que yo solo tenía esperanzas de hacerlo. Tenía un viejo automóvil destartalado, el cual decía que no le había costado nada, salvo tiempo, pues todas sus piezas eran de desecho. Después de la danza, lo que más me gusta es chapucear con coches, me explicó, llevándome a casa después de la clase de baile. Cuando sea rico, voy a tener automóviles de lujo. 3 o 4, o quizás 7, uno para cada día de la semana. Me eché a reír. Aquello me parecía descabellado y jactancioso. ¿Crees que el baile da para tanto? Lo dará, cuando lleguen para mí las vacas gordas, respondió confiadamente. Volví la cabeza y miré fijamente su bello perfil. Si se observaba por separado sus facciones, había defectos en ellas, pues la nariz no era perfecta y faltaba color en la piel, y quizá los labios eran demasiado llenos y rojos, demasiado sensuales. Pero el conjunto era sensacional. Cathy dijo, mirándome largamente, mientras el cochecito saltaba y resoplaba, te encantaría Nueva York.
Allí hay mucho que hacer, que ver y que aprender. Ese médico en cuya casa vives no es tu padre. No debes seguir pegada a él, solo por complacerle. Deberías pensar en trasladarte a Nueva York lo antes posible. Pasó un brazo sobre mis hombros, para acercarme más a él. Menuda pareja haríamos tú y yo. Exclamó suavemente, con zalamería. Después describió con vivos colores lo que sería nuestra vida en Nueva York. Claramente me dio a entender que yo estaría bajo su protección y compartiría su lecho. Yo no te conozco, le respondí, alejándome de él lo más posible. No conozco tu pasado, y tú no conoces el mío. No nos parecemos en nada, y, aunque me halagas con tus atenciones, también me asustas un poco. ¿Por qué? No voy a violarte. Le odié por decir esto. No me espantaba la violación. En realidad, no sabía por qué le tenía miedo, a no ser que tuviese más miedo de mí misma cuando estaba con él. Dime quién eres, Julián Marquette. Háblame de tu infancia, de tus padres. Dime por qué te imaginas que eres un don divino para el mundo de la danza y para todas las mujeres que conoces. Encendió distraídamente un cigarrillo, cosa desacostumbrada en él. Sal conmigo esta noche y te contaré lo que quieras. Llegamos a la gran mansión de Belfair Drive. Él detuvo el coche delante de la casa, mientras yo contemplaba las ventanas débilmente iluminadas al rosado resplandor del crepúsculo. Distinguía a duras penas la negra sombra de Jenny, que se asomaba a ver quién aparcaba delante de su casa. Pensé en Paul, pero sobre todo en Chris, que era mi mejor mitad. ¿Aprobaría Chris a Julián? Me parecía que no, y sin embargo, le dije que sí, que saldría con él aquella noche. Una noche que había de ser soñada. Mi primera cita. Vacilaba en plantearle a Paul el tema de Julián. Era una noche de sábado. Chris y Carrie estaban en casa, y, en realidad, habría preferido ir al cine con ellos y Paul. Sin embargo, y con mucha renuencia, acabé por decirle que me había citado con Julián Marquette aquella noche. No le importa, ¿verdad, Paul? Él me dirigió una mirada cansada y una débil sonrisa. Creo que ya estás en edad de empezar a salir con chicos, dijo. No es mucho mayor que tú, ¿verdad? No, murmuré, sintiéndome un poco contrariada al no ponerle ninguna objeción. Julián se presentó a las 8 en punto. Llevaba traje nuevo y zapatos relucientes, había alisado sus revueltos cabellos y mostraba unos modales tan perfectos que no parecía él. Estrechó la mano de Paul y se inclinó para besar a Carrie en la mejilla. Chris pareció fulminarle con la mirada. Mis hermanos habían salido a pasear en bicicleta cuando le hablé a Paul de mi primera cita, y ahora, cuando Julián me ayudó a ponerme mi abrigo nuevo de entretiempo, percibí claramente la desaprobación de Chris. Julián me llevó a un restaurante muy elegante, donde tocaban músicas rock a la luz de focos giratorios de colores. Con sorprendente aplomo, Julián leyó la lista de vinos, pidió una botella, probó el vino que le sirvió el camarero, asintió con la cabeza y dijo que estaba bien. Todo esto era tan nuevo para mí, que me sentí inquieta, temerosa de cometer algún error. Julián me tendió un menú, pero me temblaban tanto las manos que se lo devolví y le pedí que eligiese él. Yo no sabía francés. Él sí debía de saber, a juzgar por la rapidez con que escogió los platos. Cuando nos sirvieron la ensalada y el plato fuerte, vi que todo era tan sabroso como él había dicho. Yo llevaba vestido nuevo, escotado y demasiado clásico para una chica de mi edad. Quería parecer refinada, aunque sabía que no lo era. Eres hermosa, dijo Julián, mientras yo pensaba lo mismo de él. Sentía una cosa rara en el corazón, como si estuviese traicionando a alguien. Demasiado hermosa para pasarte la vida por estos andurriales, dejando que mi madre explote tu talento. Yo no soy primer bailarín como te había dicho, Cathy. Estoy en segunda línea del course. Quería impresionarte, pero sé que, si tú bailases conmigo, haríamos una pareja formidable. Percibo cierta magia entre nosotros que nunca había sentido con otras bailarinas. Desde luego, tendrías que empezar en el course. Pero pronto daría Madame Zolta que tu talento es muy superior al de tu edad y tu experiencia. Es una vieja huraca, pero no es tonta. Yo he tenido que esforzarme mucho para llegar a lo que soy, pero a ti te sería mucho más fácil. Con mi ayuda, avanzarías más deprisa que yo. Juntos, haríamos una pareja sensacional. Tú eres rubia, y yo, moreno. Nos complementamos perfectamente. Y siguió hablando sin parar, convenciéndome a medias de que yo era ya mayor, aunque sabía en lo más profundo de mi mente que no era tan sensacional y que no estaba ni remotamente en condiciones de actuar en Nueva York. Además, estaban Chris, al que no podría ver si me marchaba a Nueva York, y Carrie, que me necesitaba los fines de semana. Y Paul, que de algún modo ocupaba un puesto en mi vida. El problema era... ¿cuál? Julián me dio de comer y de beber y, después, me sacó a bailar en la pista.
Pronto estuvimos bailando el rock, mejor que cualquier otra pareja del lugar.